Hermanos, en esta oportunidad quiero hacerlos partícipes del sermón que lleva por título ¿Cómo podemos obtener algo bueno del sufrimiento? Repito, ¿cómo podemos obtener algo bueno del sufrimiento? ¿Ya? El propósito que persigo es explicar que Dios permite el sufrimiento humano con el propósito de hacernos ver que anda algo mal en nuestras vidas. Ese es el propósito que Dios tiene allí. Algo anda mal en nuestras vidas. Sigue entonces persiguiéndose que al detectar esa anomalía en nuestras vidas, debemos cambiar. Debemos cambiar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Entonces ese es el objetivo número 1 del tema que vamos a comprender en esta oportunidad sobre el sufrimiento. Como no podemos evitar todo el sufrimiento, debemos tener en mente que en ocasiones produce buenos resultados. Ahí está la premisa. El sufrimiento en la vida del cristiano va a producir buenos resultados. Entonces entendemos que es fácil soportar el dolor cuando lo vemos como un desafío, cuando pensamos que el sufrimiento es una alternativa, es una oportunidad que Dios está utilizando para transformar y cambiar nuestro carácter. ¿Ya? Cuando el sufrimiento lo vemos como un desafío, entonces es algo positivo. Contrario a pensar que el sufrimiento es una maldición insoportable. En nuestra cultura occidental se ha reconocido generalmente que el principio de ciertas dificultades son benéficas. Ese es el concepto general en el mundo occidental. Y que pueden ayudarnos a mejorar nuestro carácter y a madurar para ser mejores personas. Ese es el concepto, digo, de la cultura latinoamericana o bien occidental. Sin embargo, hay un autor de nombre Richard Kyle. Él nos recuerda lo siguiente en relación a esta postura. Dice este autor que hemos entrado a una etapa de post-cristianismo. En esta etapa, el cristianismo ya no define los valores de la conducta del ser humano. En esta etapa post-cristiana. Y ustedes adviertan en el ambiente social. Las personas que tienen esta mente post-cristiana rechazan totalmente el punto de vista de Dios, según el cual la adversidad, el dolor y el sufrimiento, aunque no son placenteros, no los deseamos, sí pueden producir efectos positivos en nuestra vida. Por ejemplo, entonces, expresiones como la siguiente, que está en la Biblia: si se mantienen firmes, se salvarán. Expresiones también que las saco de la Biblia y dice: es necesario pasar por muchas dificultades y entrar en el reino de Dios. Estos pensamientos ya no tienen cabida en la persona que tiene una mente post-cristiana. ¿Se dan cuenta? Ya no rigen su conducta, ¿ya? Aunque nosotros la entendamos y la leamos en la Biblia. Vean la situación en la cual estamos viviendo. Comprendemos nosotros que la Biblia claramente enseña que la adversidad, el dolor y el sufrimiento producen buenos resultados. El enfoque de Dios. Veamos un ejemplo. En Hechos capítulo 5, versículos 8 y 9. Hechos capítulo 5, versículos 8 y 9. Vamos a leer ahí esta descripción. Hechos capítulo 5, versículos 8 y 9.
Repito, la Biblia enfoca que el dolor, la adversidad o el sufrimiento pueden producir buenos resultados en la vida del cristiano. Vean el ejemplo ahí. Jesús fue el Hijo de Dios, muy bien, pero vean ahora qué leemos de él en Hechos 5, versículos 8 al 9. Estamos en Hechos 5. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. Adviertan allí. ¿Sí? Por lo que padeció. ¿Entienden? ¿Padeció Jesucristo? ¿Murió? ¿Fue golpeado? ¿Sufrió Jesucristo en su vida? ¿Sí? Estamos en Hebreos 5:8, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Entonces, lleguemos ahí, por favor, los que no están. Dije Hechos, es Hebreos. Ahí les doy tiempo, yo lo tengo ya aquí. Hebreos 5, 8 y 9. Entonces, llegando ustedes ahí, ahora sí, estamos bien en la lectura. Y dice, por lo que padeció, Jesucristo, por supuesto. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Vean este versículo. La Biblia nos enseña que las adversidades, las dificultades, el dolor, el sufrimiento producen buenos resultados. Analicemos Hebreos 5, 8 y 9 que estamos leyendo. Hablando de Jesucristo, dice, por lo que padeció. ¿Padeció Jesucristo? ¿Tuvo dolores? ¿Sufrió? Claro que sí. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vean, a través del dolor vino una actitud de obediencia. Y es lo mismo que pasa con nosotros también. Cuando Dios permite que llegue el dolor y el sufrimiento a nuestras vidas, para poder aprender la obediencia a su ley. Sigo en la lectura de este versículo. Dice, habiendo sido perfeccionado, ¿a través de qué? Del dolor, del sufrimiento. Fue perfeccionado Jesucristo y así vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vean entonces esto, los beneficios del sufrimiento, ¿de acuerdo? Si Jesucristo padeció, sufrió y a través del dolor y el sufrimiento se perfeccionó, nosotros también tenemos esa alternativa. ¿Ya? Dentro de la historia secular, o sea, la historia de la sociedad, se nos dan muchos ejemplos de personas, de naciones, que en ciertas condiciones adversas se sobrepusieron a ellas y lograron grandes cosas. Pongo un ejemplo, el señor Winston Churchill, el primer ministro de Gran Bretaña. Estaban en la Segunda Guerra Mundial. Esto sucedió en 1940. En medio de los peores momentos, del conflicto, Churchill trató valientemente a su nación, la motivó de tal manera y a través de varios discursos apeló al valor del pueblo para superar el momento crítico que estaban viviendo. Estaban siendo bombardeados por la fuerza aérea de Hitler. Pero vean a este dirigente y líder mundial, esa crisis la transformó en un gran evento de éxito. Estar viviendo ese sometimiento, ese acoso, por sus pláticas motivacionales, Churchill levantó el valor del pueblo en el momento en que estaban a punto de recibir la derrota y lo transformó en un triunfo al cual Winston Churchill le llamó la hora excelsa de la nación. Vean, en momento de crisis, un líder impulsó y motivó a todo un pueblo para tomar la crisis y salir airosos en esta prueba difícil. Entonces las pruebas nos desarrollan un temple.
valor y determinación en la crisis para modificar nuestro carácter allí. Un autor más que quiero mencionar en este contexto es el doctor Brandt. Él nos dice cómo prepararnos para el momento de crisis, cómo prepararnos para el momento peor en nuestra vida. Y vean lo que él nos aconseja. Lo mejor que puedo hacer para prepararme ante el dolor y el sufrimiento es, vean la estrategia, rodearme de una amorosa comunidad que pueda estar conmigo. Vean ese elemento. ¿Cómo prepararnos para el momento del dolor y sufrimiento? Tener el soporte de una comunidad que pueda compartir el momento de mi aflicción. Y esa experiencia la estamos viviendo en la iglesia. De ahí la importancia de pedir oración, ¿sí? En el momento de crisis yo quiero sentir el apoyo de mi comunidad espiritual, la iglesia, que esté conmigo en la tragedia, en el dolor, en el sufrimiento. Y agrega este doctor Brandt, el sufrimiento solo es intolerable cuando a nadie le importa. Vean qué situación. Cuando su dolor, mi dolor, no le interesa a nadie, ese es un dolor insoportable. Pero Dios nos tiene aquí como iglesia, ¿sí? Para apoyarnos como la comunidad que nos brinda el apoyo en la crisis, en el dolor, ¿sí? En el sufrimiento. Por lo tanto, confirmamos que Dios revela que el sufrimiento tiene un propósito divino, tiene un propósito noble. ¿Cuál es ese propósito? El sufrimiento nos ayuda a crecer en amor fraternal. Repito, el sufrimiento y el dolor nos ayuda a crecer en amor fraternal. Confirmémoslo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. El sufrimiento, tiene un propósito noble. ¿Cuál es? Debe ayudarnos a crecer en amor fraternal. Su dolor, su sufrimiento es también de todos, ¿se entiende? Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Se dan cuenta? Sobrellevad los unos las cargas, las dificultades, el dolor, el sufrimiento, los unos con los otros. Y de esta manera, cumplid así la ley. Entonces, vean que cuando nuestra preocupación, nuestro dolor o sufrimiento fluye a otros, llega a otros, el sufrimiento, aunque sea indeseable y doloroso, puede ser una experiencia muy provechosa. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 11 ahora. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Puedo entonces parafrasear indicando, es verdad que ninguna dificultad, que ningún dolor, que ningún sufrimiento al presente parece ser causa de gozo. Nos aflige, ¿sí? Nos angustia el sufrimiento. Pero dice adelante que después da fruto apacible de justicia. Vean el beneficio detrás de este concepto. Entonces, ¿cómo enfrentar las dificultades, el dolor y el sufrimiento? ¿Cómo enfrentarlo? La creencia de que la aflicción puede traer grandes beneficios ha desaparecido. En la mente postcristiana
en la mayoría de la gente, ¿sí?, del común, ha desaparecido completamente, repito, en la cultura occidental, y ha sido reemplazado con la idea de que el sufrimiento es una experiencia desagradable, que las dificultades son injustas y que por lo tanto tenemos que evitarlas. Ese es el concepto de la mente postcristiana, de personas que ya no aceptan la verdad de Dios a través de este tema allí. Es posible que también algunos tengamos esa mentalidad, que ya no aplica a estos días. Quizá hayamos heredado de esta sociedad ese concepto. Muy bien, pero necesitamos nosotros enfrentarnos a una dura realidad. Tenemos que enfrentar con responsabilidad de nuestras acciones o circunstancias a veces el dolor y el sufrimiento. Por tomar malas decisiones, en el momento dado, sufro dolor, hay sufrimiento, hay angustia en mi vida. Entonces tenemos esas dos perspectivas, la perspectiva de Dios y la perspectiva de la mente postcristiana, del mundo secular que ya no acepta los principios y el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de las pruebas y dificultades. Llega un momento dado entonces donde podemos reaccionar. Si no puedo evitar el sufrimiento, tal vez lo puedo aceptar como un desafío. ¿Para qué? Para convertirme en una persona más fuerte y mejor en mi vida personal. En ciertas ocasiones, cuando llega el dolor y el sufrimiento, lo único que podemos hacer es soportar la dificultad. ¿Para qué? Para que refine nuestro carácter, para que purifique nuestro carácter. Un consejero de nombre Norman Wright dice lo siguiente en relación a esta situación que estamos comentando. El sufrimiento puede causar virajes decisivos en nuestra vida, con el propósito de hacer una vida mejor. El sufrimiento, dice el señor Norman Wright, lleva consigo la oportunidad de crecimiento y cambio. Vean el enfoque. A través del dolor y el sufrimiento yo puedo crecer espiritualmente y ejercer varios cambios en mi conducta. Por lo tanto, no permitamos que las pruebas nos abrumen. Allí está también la clave. No permitamos que las dificultades nos destruyan. No estoy diciendo que debemos de sufrir lo que no podemos evitar. Tenemos que enfrentar nuestra realidad que estamos viviendo. Si no podemos evitar el sufrimiento, necesitamos aprender a hacerle frente al mismo y, si es necesario, aceptarlo. A veces es necesario aceptarlo tal como está. El sufrimiento produce tensión. Veamos algunos efectos negativos de la tensión emocional. La ansiedad puede impedir que durmamos correctamente. Hablo de la tensión emocional que provoca el sufrimiento. Producto de ello no podemos dormir. Nos hacemos más proclives, hablo en general, en la sociedad, cuando están con la angustia y el sufrimiento, se hacen más proclives a fumar, a beber bebidas alcohólicas. Algunas personas toman la alternativa de no continuar tomando sus medicamentos bajo la angustia y el dolor de un sufrimiento. ¿Ya? Adoptan conductas peligrosas. Sí. Y llegan a tener hasta accidentes o a suicidarse. Ese es el entorno de la angustia, la desesperación
a través del sufrimiento y el dolor. La Biblia nos dice que Dios permite el sufrimiento porque tiene un propósito divino. Ese es el enfoque que debemos de darle. Como cristianos sabemos que tenemos un Salvador, Jesucristo, que sufrió, murió por cada uno de nosotros y por lo tanto debemos de seguir su ejemplo. Primera carta del apóstol Pedro ahora, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice allí: pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo de Jesucristo fue una vida de agonía, soportó la agonía. Jesucristo murió para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados y por ende darnos vida eterna. Ese es el entorno de la vida de Jesucristo. ¿Pero con qué propósito? Nos promete que vamos a llegar a ser reyes y sacerdotes y reinaremos con Él en el milenio. Eso es motivador. Entonces, saber esto, tener el enfoque bíblico sobre el dolor y el sufrimiento, ayuda a enfrentarlo mejor. Ayuda a superar nuestros problemas, todos los que podamos tener en la vida, con el enfoque correcto de parte de Dios. Segunda carta a Timoteo, regresemos ahí, segunda de Timoteo ahora, capítulo 2, versículo 12, ahí vamos a leer lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Timoteo 2, 12. Dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Vean, qué afirmación. ¿Ya? Jesucristo sufrió, tuvo dificultades, tuvo dolor, tuvo agonía, tuvo angustia, al igual que nosotros como cristianos. Pero aquí dice, si sufrimos con el enfoque correcto, con el enfoque de Dios, también reinaremos con Él. Pero si le negáremos, Dios también nos va a negar. Vea, si no tenemos el concepto claro del sufrimiento desde la perspectiva de Dios. Entendemos que en el plan de Dios, Cristo regresará a la tierra para gobernarla. Y al final, poner de esta manera, ¿sí?, clausurar, caducar la tristeza y el sufrimiento. Cuando Cristo esté gobernando, terminarán. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, ¿sí? Habrá un mundo de paz. Comprendemos esto porque el Evangelio del Reino es un mensaje que trae buenas noticias sobre el reino de Dios. Eso es lo que entendemos ahí. Veamos Isaías capítulo 11 ahora. Isaías capítulo 11, versículo 9. Isaías 11, 9. Hablando del reino de Dios, ahí dice, Isaías 11, 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. En esa época añorada, cuando Jesucristo venga y establezca su gobierno sobre la tierra, dice allí que no va a haber daño, ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento de esta verdad, del evangelio del reino de Dios, ¿sí?, llenará la tierra y traerá como resultado una vida de paz, de abundancia, de armonía. Entonces ya no habrá más dolor y sufrimiento.
¿De acuerdo? Esto es lo que entendemos de este versículo. Una vez restaurado el conocimiento a la humanidad, una vez eliminada la influencia de Satanás sobre el mundo, terminará el dolor y el sufrimiento. Llegará el fin de estos momentos críticos de nuestra vida física. Entonces todos seguiremos en el camino que Dios nos ha marcado. Seguiremos a Dios y sus instrucciones. Entendemos entonces que Dios está llamando a un grupo pequeño. Dios está llamando en la actualidad a un pocas también personas a conocer su verdad. Las que constituyen su iglesia. El llamamiento es muy singular. Somos las primicias. Somos los primeros frutos de la cosecha espiritual, en la que Dios está trabajando. Santiago capítulo 1, versículo 18. Vamos allá a Santiago capítulo 1, versículo 18. Dios está llamando a pocas personas en la actualidad para conformar su iglesia. Santiago capítulo 1, versículo 18, ahí leemos: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vean el objetivo singular de Dios trabajando en la iglesia. Él dice ahí, por su voluntad, por su decisión, nos está tratando como hijos. Nos tiene en el proceso que se conoce como la conversión. ¿Ya? Y a través de ella lleguemos a ser las primicias de sus criaturas, una vez nacidos en el reino de Dios. Ya será un pueblo escogido que permanece fiel para poder accesar al reino de Dios. Pero esto no es para todos. Romanos 11:7 lo enfoca de la manera siguiente. Romanos capítulo 11, versículo 7 y 8. Romanos 11, versículos 7 y 8. Dice el versículo 7: ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Vean la estrategia de Dios. ¿Sí? Pero está trabajando con los escogidos, leímos ahí, pero los escogidos sí alcanzarán el conocimiento de la verdad, el enfoque correcto sobre las diferentes temáticas que Dios nos está enseñando allí. Y aquí podemos recordar muy bien la escritura de Juan 6:44. Al ser un grupo selecto, el que está en su iglesia, aplica: ninguno puede venir a mí, dijo Jesucristo en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Vean el llamamiento tan especial para su iglesia. Cuando Jesucristo habló de resucitar a los suyos, porque ahí en Juan 6:44 termina: y yo le resucitaré en el día postrero, es la promesa. Pero cuando Jesús habla de la resurrección allí, resurrección de los suyos en el día postrero, estoy parafraseando Juan 6:44, la última parte: yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo se refiere aquí acerca de su retorno a la tierra. Cuando dice yo le resucitaré en el día postrero, está enfocando sobre su retorno. Y lo confirmamos en Primera de Tesalonicenses ahora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18.
Primera carta a los Tesalonicenses, versículos 16 al 18. Me detengo un poquito en las citas con el propósito de que ustedes lleguen en sus Biblias también a la misma. ¿De acuerdo? Repito, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 18. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No quiere decir que vamos a permanecer en el aire, ¿sí? ¿Lo entienden, verdad? Vamos a recibir, a darle la bienvenida a Jesucristo. Muy bien. Y luego dice el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, esta verdad. Jesucristo nos promete resucitarnos, nos promete hacer partícipes de su reino, el que va a establecer en la tierra. Y por eso dice ahora, alentaos los unos con los otros de este conocimiento. Es una verdad que no todos entienden ni comprenden. Cuando llegamos a comprender el plan de Dios, cuando aceptamos el plan de salvación de Dios, entonces con ese enfoque encontramos mucho consuelo en su verdad. Nos apropiamos de esto, que los muertos en Cristo resucitarán primero y que reinaremos con Él sobre la tierra. Nos apropiamos de estos conceptos ahí. Entendemos que cuando Jesucristo venga, aquellos que se hayan arrepentido, que hayan reconocido al Señor como su Salvador, los que hayan rendido sus vidas en sumisa obediencia a sus mandamientos, tendrán esa opción de ser parte en el reino de Dios. Esa es la gran esperanza que tenemos. Y al entender que tendremos parte en el reino de Dios, entonces entendemos que ya no sufriremos más en el reino de Dios, porque el sufrimiento perecerá. Ya no habrá más dolor. ¿Sí? Dios nos va a dar vida eterna en un cuerpo nuevo, ya, un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo no va a reconocer ni una micra de dolor ni sufrimiento. Esta experiencia del dolor y sufrimiento es solo en nuestra vida ahora, con el propósito de refinar nuestro carácter. ¿Sí? Tiene un propósito divino. Los momentos críticos que vivimos del día a día, nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestra angustia, el sufrimiento en sí. Confirmemos esta verdad en 1 Corintios capítulo 15, el capítulo de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 y 43. 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 y 43. Ahí leemos. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Vean el cambio maravilloso allí. Llegando a ese nivel de comprensión, entonces nos vamos a dar cuenta de algo que solo podríamos entender en parte ahora viviendo en carne. ¿Sí? Ahora viviendo en carne. Cuando hay sufrimiento hay dolor. Romanos 8:18 ahora. Romanos, regresemos ahí, a Romanos capítulo 8, versículo 18. Comprenderemos esto, ¿sí? Solo podemos comprender esta parte de la Biblia estando en la carne,
Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vean, comprender eso. A través de nuestra experiencia física, a través del dolor y el sufrimiento de esta vida carnal, llegaremos entonces a entender, como leímos, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la promesa que Dios tiene de darnos vida eterna en su reino. Ahí tendremos un cuerpo glorificado, ¿sí? Y ya no habrá dolor y ya no habrá sufrimiento. Vean el propósito que Dios tiene para su iglesia y para que lo comprendamos nosotros, aún estando en condiciones difíciles a veces de enfermedad, de dolor y sufrimiento. Ahí mismo en Romanos ahora el versículo 23, Romanos 8, versículo 23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también, vean el verbo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Esa transformación que se llevará a cabo en el momento de la resurrección. Pero vean que en este cuerpo gemimos ante la enfermedad, gemimos del dolor, gemimos por el sufrimiento, ya. Pero estamos con la esperanza de ser adoptados y de llegar a ser parte de la familia Dios, de la familia de Dios. Ya. Entonces, vean cómo llegar a comprenderlo, ¿sí? En ese momento. Miramos hacia una época futura. Miramos aquella promesa que se nos hace de vida eterna. Miramos la promesa, escuchamos y colocamos toda nuestra confianza en ella. Vamos a gobernar juntamente con Cristo en su reino. Esas dos promesas nos fortalecen aún padeciendo dolor, sufrimiento y enfermedad física. Entonces también entendemos lo que Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 4, 18. Ahí leemos lo siguiente. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con lo que estamos comprendiendo. ¿Sí? Lo que leímos, que tengo por cierto que las aflicciones, que el dolor y el sufrimiento de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, con la promesa de vida eterna, con ser partícipes en el reino de Dios. Aunque gemimos en este cuerpo, pero nos fortalecemos en la promesa que Dios da de vida eterna en su reino. Ya, por eso dice ahí, por tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. El apóstol Pablo nos aclara que los cristianos, los llamados a su iglesia, al igual que Cristo, vamos a sufrir. Vamos a padecer dolor. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Vean cómo lo describe el apóstol Pablo. Nos dice que como cristianos, al igual que nuestro líder Jesucristo, también vamos a padecer y vamos a sufrir con el propósito de mejorar nuestro carácter, de evidenciar algún error en nuestra vida y de superarlo a través del cambio correspondiente. Filipenses 1:29 dice ahora, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, vean, esto es relativamente fácil, que creáis en Él,
sino que también que padezcáis por Él. Vean la diferencia. Creer en Cristo es una situación determinada, pero padecer por Cristo, esto ya me lleva al dolor, ya me lleva al sufrimiento, ¿sí? Pero dice, padecéis por Cristo también. Esto es mucho más complicado. Vean el enfoque de Pedro. Pedro nos dice ahora, primera de Pedro 4, 1 y 2. Pablo ya nos dio su punto de vista en Filipenses. Vamos ahora a ver el concepto de Pedro. También dice que debemos sufrir, porque Dios utiliza el dolor y el sufrimiento para ayudarnos y purificarnos de algún error en nuestra vida. Ven ahora el enfoque de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Este es Jesucristo. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vean el enfoque ahora de Pedro. ¿Cuál fue el concepto de Pablo? Lo leímos en Filipenses 1:29. Porque a vosotros es concedido, leímos allá, a causa de Cristo, no solo creer en Él, sino padecer por Él. Muy bien, Pablo. Ahora Pedro está diciendo allí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, vosotros, dice ahora, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme ahora a toda la voluntad de Dios. ¿Se entiende entonces los beneficios del sufrimiento? ¿El por qué Dios permite que suframos? Para modificar y purificar nuestro carácter. Jesucristo entonces explicó claramente y buscó el entendimiento de los cristianos en relación al sufrimiento. Y así es como vemos que Dios algunas veces nos permite sufrir. ¿Por qué? Porque el dolor nos enseña a abstenernos del pecado. ¿Se entiende? Repito, a veces Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, permite el dolor en nuestras vidas para abstenernos a través del sufrimiento y el dolor. Dios nos está diciendo, deje de pecar, ya no peque más. ¿Se dan cuenta? Es una actitud de misericordia de parte de Dios. Nos hace ver el problema. Mucho de nuestro dolor, mucho de nuestro sufrimiento se debe a que hemos tomado decisiones erróneas. Tomamos decisiones erróneas, ¿sí? Y Dios permite el sufrimiento debido a esas decisiones que tomamos erróneamente. Pero a veces dice, ¿por qué Dios lo permite? Y no advertimos que al hacerlo, Dios está obrando en una forma de misericordia hacia nosotros. ¿Por qué? Porque a consecuencia, si seguimos pecando, llegará un punto dado en que la muerte eterna será una realidad para nosotros. Vean cómo Dios piensa. Si Dios no nos llama la atención a través de las decisiones erróneas, seguiremos pecando. Y esta constancia, esta práctica del pecado nos va a llevar a la muerte eterna, a no ser parte del reino de Dios.
Entonces vean cómo Dios con su misericordia utiliza esos momentos difíciles en nuestra vida. Vean cómo lo confirma el rey David. Salmo 119, el salmo más grande que hay. Salmo 119, vamos a leer el versículo 67 ahí, para poder comprender que Dios permite el dolor y el sufrimiento como producto de malas decisiones que tomamos en nuestra vida. Llámese en la alimentación. Si no controlamos nuestra alimentación, triglicéridos, colesterol altísimo, ¿sí? Son decisiones erróneas, porque usted llena de ketchup, llena de mayonesa su tortilla. Decisiones erróneas en salud. Ahora vean qué dice el Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué diferencia? ¿Sí? Mis decisiones erróneas me conducen a un estado X de enfermedad. ¿Sí? Consumir colas, Coca-Cola, Big Cola y todo, y día a día, 1, 2, 3. ¿Qué estoy haciendo yo? Tomando malas decisiones para mi salud, ¿verdad? Y luego redunda en una enfermedad. Ahora, compaginemos el Salmo. Antes que fuera yo humillado, ¿sí? ¿Qué es? Andaba descarriado. No escuchaba el consejo de Dios. ¿Sí? Una dieta sana. Menos carnes rojas. Pero es lo que más nos gusta. El churrasco. Pero vean el daño a largo plazo. ¿Sí? O sea, eso es lo que se está indicando. Decisiones incorrectas. Área salud. Ahora vean, área relaciones interpersonales. Criticar al hermano. Y sigo allí con esa actitud. Antes andaba descarriado en esa actitud. Antes de ser conocido. Pero tiene que llegar hasta aquí ya. Ahora que Dios me está llamando. Ahora guardo tu palabra. Sigo tus instrucciones. En este salmo estamos entendiendo que Dios nos dice que el sufrimiento es un recordatorio de las consecuencias del pecado en diferentes áreas de nuestra vida. Llámese salud, llámese economía, llámese relaciones interpersonales, relaciones matrimoniales. Consecuencia del pecado que el sufrimiento puede producir, ¿sí? Por mis malas decisiones. Ya. ¿Qué lecciones tengo que aprender? ¿Qué quiere Dios que aprendamos? Quiero que hagamos ahora un paralelo con el sufrimiento físico, un paralelo con el sufrimiento que es producto de nuestros pecados o de nuestras necedades. Ya. Estas decisiones desencadenan aspectos. En ciertas ocasiones permite que pasemos por esas experiencias hasta que suframos, hasta que sintamos el dolor. ¿Para qué? Para que pongamos atención a lo que estamos haciendo, a la forma en que me estoy alimentando, ¿de acuerdo? A la forma en que me estoy relacionando con mi prójimo, con el propósito de que cambiemos el comportamiento, cambiemos nuestras actitudes y hasta nuestras convicciones sobre el aspecto negativo que estamos llevando a cabo. Entendemos entonces que gran parte del dolor físico y parte del dolor mental que padecemos se debe a la violación de los mandamientos de Dios. Eso es lo que comprendemos ahí. Ya sea que lo hagamos intencionalmente o inadvertidamente, cualquiera de las dos actitudes. Un psiquiatra se expresó lo siguiente, dice él:
La mitad de las personas que van a mi clínica quejándose de molestias físicas están diciendo en realidad, lo que me duele es el propio estilo de vida que llevo. Imagínense. Eso es lo que se evidencia. Y los psiquiatras tienen turnos completos, días completos, atendiendo a la gente. Y la gente llega quejándose tanto de molestias físicas como de molestias mentales. Pero el mensaje que están dando es, lo que me duele a mí, lo que me está afectando a mí, es el estilo de vida que estoy viviendo, desordenado, en base a malas decisiones. Eso es evidente allí. Ahora bien, en el momento en que pecamos, el dolor no llega inmediatamente. ¿Sí? En ocasiones que pecamos, repito, no sentimos el dolor, no sentimos el sufrimiento inmediatamente, aunque quizá Dios no lo haga sentir después de determinado tiempo. Pasa el tiempo, hemos pecado, estamos pecando, no hay ninguna manifestación hasta que llega el momento en que se manifiesta, ¿ya? Comienza el dolor, el sufrimiento y nos aqueja y nos da Troya, nos postra en cama. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6. Ahí leeremos lo siguiente. Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Ya están ahí. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Ven ese enfoque, que a veces no lo entendemos, ¿no? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. ¡Ay, qué duro! Entonces, vean a un padre de esa, con esa connotación. Ahora entiendo, dice el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que acepta por hijo. La Biblia nos está mostrando varios ejemplos de hombres y mujeres cuyas vidas ilustran este principio. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que llama o toma por hijo. Nosotros somos parte de esta promesa, como iglesia. Cuando Dios permite las dificultades, que el sufrimiento llegue, que nos afecte, con el fin de hacernos entender que nuestros errores o fallas de carácter no están a la altura de la normativa de Él, ese es el propósito ahí, ¿ya? Entonces vemos a Dios como un padre normal y físico. Vean la función de los padres. Padres y madres aman a sus hijos. Al amar a sus hijos le dedican tiempo. Se esfuerzan por enseñarles lecciones que van en beneficio del propio niño. Dios hace lo mismo, porque quiere que aprendamos lecciones. Hebreos 12, estamos allí, versículo 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Se dan cuenta? Cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte,
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios como nuestro Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿de qué? De su santidad. Para ser santos necesitamos disciplina de Dios. Para participar de ese estado de santidad, Dios corrige, disciplina, azota al que acepta como hijo. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese es el enfoque y el pensamiento de Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tenemos que aprender a depender de Dios. Aprender a depender de Dios. Debemos llegar al entendimiento de que aunque Dios permite que tengamos pruebas y dificultades en la vida, Dios no es indiferente a las mismas. Cuando usted sufre, vea la actitud de Dios. Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre compasivo. Dios no se alegra cuando usted está sufriendo. Dios no se alegra cuando usted está padeciendo dolor. Vean cómo se siente Dios en el momento de mi dificultad, de mi sufrimiento. Cuando yo siento ese dolor profundo, ¿cómo se siente Dios? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo se siente Dios? ¿Será indiferente a mi dolor, a mi sufrimiento? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. La pregunta es, ¿cómo se siente Dios en el momento en que estamos en dificultad, sufriendo, y el dolor está allí como un aguijón constante, días, horas, meses? Pero Dios, ¿qué dice? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, echando todo el sufrimiento sobre Él, colocando todo mi dolor sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se siente Dios en el momento de mi crisis? ¿Estará gozoso, alegre, viendo mi sufrimiento, mi dolor? No. Ahí está dicho. Echemos, coloquemos sobre los hombros de Jesucristo nuestro sufrimiento y dolor. ¿Y qué va a hacer? Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo 7, leído en la Nueva Biblia Internacional, dice lo siguiente: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Se dan cuenta? Él cuida de ustedes en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia, en la tragedia, en la crisis. Él cuida de ustedes. Esa es promesa de Dios. Y Él no falla, no es hombre para que mienta. Entonces entendemos que Dios es el único en el cual podemos confiar. Confiar para que nos dé fuerza, para soportar la adversidad. Cuando padecemos, Dios desea que nos acerquemos más a Él. A través del sufrimiento y el dolor, Dios nos atrae hacia Él. Él promete que no seremos probados más allá de lo que podamos soportar. ¿Se dan cuenta? No podemos ser probados más allá de lo que podamos soportar ni resistir, porque la prueba nos dará fuerza
para soportar la crisis en la que nos encontremos, con un propósito divino, el propósito que Dios quiere. Necesitamos entonces entender que Dios con frecuencia protege a los que lo buscan sinceramente. Hay promesas de protección si le buscamos sinceramente, no importa el momento crítico que estemos. Salmos 37, versículos 23 y 24. Vamos al Salmo capítulo 37, versículos 23 y 24. Estamos llegando ahí. Salmo 37, versículos 23 y 24. Leo los versículos 23 y 24. Estamos, repito, Salmos 37, versículos 23 y 24. Porque el Eterno son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Eterno sostiene su mano. Esa es una promesa. ¿Sí? Lo repito, porque por el Eterno son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino cuando le obedecemos, cuando le buscamos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Eterno sostiene su mano. Este mismo versículo de Salmo 37, 23 y 24, leyéndolo en la Nueva Biblia Internacional, dice lo siguiente: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Vean ese enfoque, esa traducción, la repito. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Son grandes promesas en tiempos de crisis. ¿Ya? Así, cuando el dolor y el sufrimiento llegue a nuestra vida, es el momento correcto en el que usted puede leer el Salmo 91. Tenemos que apoyarnos ahí en ese momento para leer todo el Salmo 91, pidiéndole que nos proteja, pidiendo que proteja a nuestros seres queridos, porque Él escucha la oración de los justos y protege y bendice a su pueblo. En momentos de dolor, de tribulación, de sufrimiento, podemos apoyarnos, llenarnos, ¿sí?, de esa sabiduría que tenemos en el Salmo 91. Leo los primeros 2 versículos para que usted continúe la lectura durante la tarde de todo el Salmo 91. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y sigue todo el Salmo. Está en crisis, hay dolor, hay sufrimiento. Apoyémonos en este Salmo y saquemos las lecciones espirituales de todos ellos. Así que, hermanos, una vida sin dolor es imposible. Una vida sin sufrimiento físicamente es imposible. Necesitamos enfrentar la realidad de que Dios nos puede enseñar lecciones invaluables por medio del dolor y el sufrimiento, desde su propia perspectiva. ¿Ya? Esto no significa que el sufrimiento sea placentero, ¿ya? Pero el sufrimiento y el dolor, las pruebas, pueden ser de mucha ayuda en el sentido espiritual, preparándonos para el gran propósito que Dios tiene
de llevarnos a su reino. ¿Sí? El gran propósito y la gran meta. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4 dice, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Leo de la Reina Valera, actualizada. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa es la motivación y el enfoque correcto. Estos mismos versículos, leyéndolos en la versión popular, dicen lo siguiente. Y vean cómo lo traduce. Hermanos míos, ustedes deben tener por muy dichosos cuando se vean sometidos a prueba de toda clase. Leo la versión popular. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Vean cómo lo traduce la versión popular. Ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, los lleve a la madurez plena, sin que les falte nada. Estoy leyendo Santiago 1, 2 al 4 en la versión popular. Este es el enfoque correcto desde el punto de vista de Dios sobre el dolor y el sufrimiento. Concluimos diciendo que la liberación final del dolor y del sufrimiento provienen solo de Dios. La liberación del dolor y el sufrimiento provienen de Dios. Usted se puede liberar del dolor y el sufrimiento orando constantemente y confiando en Dios 100% en su vida. Antes de ser crucificado, Jesucristo le oró a su Padre de la manera siguiente en Mateo 26, 34. Mateo 26, 39. Repito, antes de morir, Jesucristo le oró a su Padre de la manera siguiente. Mateo 26, 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tomemos ese ejemplo entonces. En el momento del dolor y el sufrimiento, nosotros también podemos decirle, Padre mío, si es posible, pase de mí este dolor y sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo aprendió a través del dolor y el sufrimiento. Jesucristo fue perfeccionado por el sufrimiento, y también nosotros nos perfeccionaremos por medio del dolor y del sufrimiento en esta vida. Pero la promesa es llegar a heredar el reino de Dios. Esas son las lecciones espirituales sobre este tema, y espero que nos fortalezcan, que nos llenen de bastante energía, y que en el momento del dolor y el sufrimiento pongamos el enfoque correcto, la perspectiva que Dios pretende lograr en nosotros. Y de esta manera llegar a tener la perfección espiritual que Dios desea que se lleve a cabo en nuestras vidas.